Buen día, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy es domingo 19 de abril y nuevamente es un día para que nosotros nos gocemos, alabemos al Señor. Dice su palabra, este es el día que el Señor ha hecho. Yo les agradezco el hecho de que ustedes puedan en cada casa, en su familia, con su familia, tener su culto de hogar. Es una oportunidad muy buena para que como familia podamos buscar al Señor. Sabemos que todos tenemos necesidades y es ahí en donde nosotros podemos compartir y nosotros podemos orar al Señor juntos. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos aspectos que tienen que ver con aquello que sucedió después de la resurrección de Jesús. Para ver estos aspectos quisiera que pudiéramos tener un tiempo de oración para poder ir a la palabra del Señor. Quiero invitarle a que oremos, cierre sus ojos ahí en su lugar, oremos al Señor. Padre, te damos gracias en este día, porque nos muestres, Señor, tu gracia y tu favor una vez más. Gracias porque podemos acercarnos con confianza ante ti, por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo. Hoy, Espíritu Santo, te rogamos que tú nos reveles tu palabra, que a través de ella nosotros podamos conocer la voluntad de Dios para nosotros y nuestras familias. Ayúdanos en este día, te lo pedimos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quisiera que leyéramos juntos el pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 6, dice la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Después de la resurrección de Jesús, Jesús mismo se presenta en diferentes ocasiones para mostrarse a sus discípulos. Hay por lo menos 10 ocasiones que nos narra la Biblia, ¿verdad?, que son indiscutibles. Algunos otros mencionan 13 ocasiones, algunos mencionan 15, hasta 17 ocasiones, pero por lo menos podemos encontrar 10 en la palabra del Señor, ocasiones en las que Jesús se presenta después de su resurrección. María Magdalena y las mujeres, como lo leemos en Mateo capítulo 28, versículos 9 y 10. Después se presentan los apóstoles en Jerusalén cuando Tomás estaba ausente, en Lucas capítulo 24, versículos del 36 al 40. Nuevamente Jesús está con sus discípulos, en este caso en el camino a Emaús, en Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 17. La Biblia también nos narra que con Pedro, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, nos dice, ¿verdad?, que también a Pedro, a Cefas, está con él. A los apóstoles nuevamente en Jerusalén, ahora ya cuando Tomás está entre ellos, en aquella ocasión cuando Tomás, ¿verdad?, se postra delante de Jesús y le dice: Señor mío y Dios mío, Juan capítulo 20, versículo 26 al 28. Nuevamente a los apóstoles en Galilea, como lo podemos ver en Mateo capítulo 28, versículos 16 y 17. Después, en el lago de Tiberíades, a 7 de sus discípulos, como lo narra el evangelista Juan en el capítulo 21, versículo 1. A más de 500 hermanos a la vez, como nos lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6. Se presenta también a Santiago, lo dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 7. Y la 10ª ocasión que la Biblia nos narra es a Pablo, cuando Pablo va camino a Damasco, y nos lo dice él mismo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Estas 10 ocasiones que la Biblia nos narra, ¿verdad?, que Jesús se muestra a sus discípulos después de su resurrección. ¿Por qué esto es importante? Porque como todos lo sabemos, ¿verdad?, hay muchas personas que todavía niegan o dudan acerca de la resurrección de Jesús. Sin embargo, como Lucas lo dice ahí en Hechos capítulo 1, se presentó con muchas pruebas indubitables, es decir, no había ninguna duda de la resurrección de Jesús.
Tanto así que hay muchas ocasiones en las que se narra que se presenta a sus discípulos. En una ocasión, por lo menos, dice a 500 hermanos a la vez. Durante los 40 días posteriores a su resurrección, Jesús estuvo con sus discípulos. La palabra del Señor ahí en el pasaje que leímos de Hechos 1, del 1 al 3, dice, ¿verdad?, que en el primer tratado, hablando del Evangelio de Lucas, Lucas escribe acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido. Pero que después de haber padecido y después de su resurrección, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, cronológicamente hablando, después de la resurrección, los próximos 40 días Jesús está con sus discípulos y les habla acerca del reino de Dios. Del Cristo resucitado hay muchos testigos, por lo menos 500 que se mencionan ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Por lo tanto, no hay manera de dudar acerca de la resurrección de Jesús. Hay muchas personas que lo vieron, muchas personas que supieron acerca de la resurrección de Jesús y en estos 40 días con sus discípulos. Ahora, en la última ocasión en que Jesús estuvo con sus discípulos, Jesús les da o les dice tres cosas que son importantes y sobre las que quiero compartir con ustedes en este día. Les da una última instrucción, les da la misión y les da una promesa. Las últimas instrucciones que reciben los discípulos fueron que se quedaran juntos y que no se fueran de Jerusalén. Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. También les habla de la misión. Le dice ahí mismo en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero en ese mismo capítulo, primer capítulo de Hechos, nos dice, ¿verdad?, que también reciben los discípulos una promesa. En el versículo 11 dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Estas tres cosas son de las que quiero compartir con ustedes en este día. La instrucción, la misión y la promesa dada a sus discípulos. Lo primero, la instrucción. Es muy claro, ¿verdad?, que la instrucción que Jesús les dice es quédense juntos aquí en Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Jesús siempre les enseñó a mantenerse unidos. La unidad en la iglesia es esencial. De hecho, Jesús, en el capítulo 17 de Juan, cuando Jesús está orando, les dice que sean uno para que el mundo crea. El cuerpo de Cristo es uno solo, con muchos miembros, es cierto, pero un solo cuerpo. Cada miembro hace una función en particular, pero siempre manteniendo la unidad. No se puede ser verdaderamente iglesia si no hay una verdadera unidad. Los discípulos de Cristo pronto se quedarían sin su maestro, de forma presente o corporal, o de forma física. Y ahora en los discípulos recaía la responsabilidad de cumplir la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo pueden cumplir la voluntad de Dios si ellos mismos no se mantenían en unidad? No había manera. No había manera de que ellos pudieran cumplir la voluntad de Dios, hacer lo que Dios les había encomendado, lo que Jesús les había encomendado, si ellos no se mantenían unidos. Hoy en día, que nosotros no podemos estar en el templo, debemos mantener la unidad. No podemos cumplir la voluntad de Dios. No podemos ser luz al mundo. No podemos pensar que el mundo crea si nosotros no mantenemos la unidad. Y la unidad va mucho más allá que el aspecto físico. Algunas personas piensan equivocadamente que la unidad únicamente se ve cuando estamos juntos en el templo adorando y alabando a Dios, pero eso dista mucho de ser la verdad o la realidad. La unidad va mucho más allá que el estar juntos. La unidad implica amor, implica respeto, implica amistad, implica preocuparnos unos por otros, llamarnos unos a otros, animarnos unos a otros, exhortarnos mutuamente, soportarnos, ser un soporte en medio de la adversidad unos para con otros. Esto es importante porque esto es uno de los aspectos que podemos ver de la instrucción de Jesús dada a sus discípulos en aquel día cuando les dijo, estando juntos, les dio estas instrucciones. Un segundo aspecto que podemos ver en esta instrucción de quedarse juntos es que vemos a la Trinidad actuando en favor de su iglesia, de sus discípulos, de su pueblo.
Dice en este pasaje, ¿verdad? En Hechos capítulo 1, que recibirán la promesa del Padre, que oísteis de mí, es decir, de Jesús, que serán bautizados con el Espíritu Santo. Podemos ver a la Trinidad obrando, al Padre, porque es una promesa del Padre, una promesa dada por Jesús. Él mismo está hablando, y que serán bautizados con el Espíritu Santo. Los discípulos en aquel día estaban expectantes. Jesús ya les había demostrado su amor al ir a la cruz y su poder al levantarse de la tumba. Ahora durante 40 días habían estado en comunión nuevamente con su maestro, pero al parecer nuevamente Jesús se estaba despidiendo de ellos, y entonces, como es natural, les surgen preguntas. ¿Qué pasará ahora? ¿A dónde iremos? ¿Qué tenemos que hacer? Jesús les confirma que no estarán solos, sino que recibirán la promesa del Padre que Él mismo ya les había anunciado con anterioridad. Debemos comprender que por amor a nosotros, Dios en toda su gloria y majestad actúa en favor nuestro. Por gracia y por misericordia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están obrando en favor nuestro. Ahora, entendiendo esto, ¿hemos nosotros de dudar de su provisión? ¿En algún momento nosotros podemos siquiera dudar que Dios falte a sus promesas? No podemos hacerlo. ¿Cómo podemos pensar que Él no escucha nuestras oraciones o que no se preocupa por nosotros? Si en el mismo momento de su ascensión Jesús les dice: esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí, y recibirán al Espíritu Santo. Dios actúa en favor de su iglesia. Dios actúa en favor de sus hijos. La iglesia le pertenece al Señor y es sostenida por el Señor. En días como hoy, debemos recordar que la iglesia de Cristo permanecerá de pie, permanecerá firme, porque es la iglesia del Dios eterno, la iglesia del Dios trino. Si en algún momento usted piensa, ¿verdad?, o el enemigo ha querido hacerle dudar de qué pasará con la iglesia en estos días en los cuales no podemos reunirnos en el templo, ¿qué pasará con la iglesia? Bueno, yo quiero recordarles esto: la iglesia siempre saldrá adelante. La iglesia permanecerá de pie y firme, porque la iglesia le pertenece al Señor y es sostenida por el Señor. El tercer aspecto de esta primera instrucción que Jesús le da a sus discípulos es la obra del Espíritu Santo. La iglesia solo es verdaderamente iglesia cuando es guiada por el Espíritu Santo. El sello de la iglesia cristiana, el sello de la iglesia de Jesucristo, es el Espíritu Santo. Las arras de la promesa dada a su iglesia es el Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús se caracterizaron en el libro de los Hechos precisamente por la obediencia a la voz y a la dirección del Espíritu Santo. Algunos dicen que el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque así se llama este libro, en realidad debió llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Podemos ver en este libro un conjunto de personas guiadas por el Espíritu Santo y obedientes a la voz del Espíritu Santo siempre. Un conjunto de personas con muchas cualidades, pero sin el Espíritu Santo no es la iglesia de Jesucristo. Un gran edificio con mucho ornamento, pero que carece de personas guiadas por el Espíritu Santo, no es la iglesia de Jesucristo. Es por ello que hoy debemos buscar en oración la guía del Espíritu Santo, porque tú y yo somos la iglesia, tú y yo debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Hoy el mundo necesita ver a una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. El mundo está cambiando, el mundo está necesitado y la iglesia debe tener respuestas. Esas respuestas únicamente pueden provenir del Espíritu Santo. Tú y yo en cada casa, en cada hogar, somos la iglesia. Y nosotros, cada uno de nosotros, hemos de responder a las necesidades de este mundo. Y solamente podremos responder si somos guiados por el Espíritu Santo. Estas tres son cosas que podemos ver en la primera instrucción o en la instrucción que Jesús les da a sus discípulos en aquel día. Mencioné que hablamos de la instrucción, de la misión y de la promesa. Ahora, la misión. Jesús dice ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Después de recibir la instrucción, Jesús les expresa la razón por la que ellos requieren que el Espíritu Santo venga a la vida de cada discípulo. Tienen una misión. Tenemos una misión. Me serán testigos hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo
Como lo sabemos, viene en aquel día del Pentecostés sobre cada discípulo que está reunido en el aposento alto. Lo vemos en Hechos en los próximos capítulos. La iglesia de Jesucristo nace en aquel día del Pentecostés y desde ese momento se muestra de una forma tan evidente el propósito y la misión. Ese día, el día del Pentecostés, el día en que están reunidos y que el Espíritu Santo viene a aquella casa, Pedro se levanta a predicar lleno del Espíritu Santo y se convierten cerca de 3,000 personas. Ahora, ¿qué podemos ver involucrado en aquel día del Pentecostés? 5 cosas. Lo primero, una casa. Sí, una casa. Ahí estaban reunidos los discípulos. Así que se reunían ahí a orar juntos en aquel día. Estaban unánimes, estaban buscando al Señor, estaban esperando la promesa del Señor. Lo segundo, discípulos obedientes. Hombres y mujeres que los fariseos le llamaban del vulgo. Sí, quizás sin mucha instrucción. Muchos de ellos eran pescadores, algunos eran albañiles, carpinteros, algunos trabajaban en administración, personal administrativo, amas de casa, jóvenes, niños, todos quizás sin instrucción, pero obedientes al mandato de Jesús. El tercer involucrado es el Espíritu Santo, Dios mismo en cada creyente. Lo cuarto es el mensaje del Evangelio. El centro del mensaje de Pedro en aquel día que se levanta en el día del Pentecostés es Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. Pedro no habla de otra cosa, Pedro habla de Jesús. Y el quinto aspecto que vemos en aquel día del Pentecostés, en la predicación de Pedro, son los oyentes. Personas de diferentes lugares, pero todos con una misma necesidad, un alma necesitada de Jesús. Estos aspectos los podemos ver claramente, o estos involucrados los podemos ver claramente en aquel día del Pentecostés. Y esa es la misma misión que tenemos nosotros, ir y compartir el Evangelio de Jesucristo. Y los involucrados siguen siendo los mismos. Nuestras casas, donde buscamos al Señor, donde pedimos al Señor instrucción, donde le pedimos al Señor que nos muestre su voluntad. Discípulos obedientes, tú y yo, hombres y mujeres. La Biblia dice, de lo vil y menospreciado escogió Dios. Sí, nosotros quizá no tengamos tanta instrucción, sin mucha instrucción, pescadores, albañiles, carpinteros, personal administrativo, amas de casa, jóvenes, niños, pero obedientes al mandato dado por Jesús. El Espíritu Santo sigue involucrado también. El Espíritu Santo está contigo, está conmigo. El mensaje del Evangelio sigue siendo el mismo. El centro es Jesús. Nosotros anunciamos y predicamos a Jesucristo, a este crucificado y resucitado. Y los oyentes. Todavía hay personas que requieren escuchar el Evangelio de Cristo. Hoy podemos darnos cuenta cuánta necesidad hay en el mundo y tú y yo necesitamos obedecer a esta misión dada por Jesús. Tenemos la oportunidad hoy en día de anunciar el mensaje del Evangelio de muchas maneras. Debemos usar nuestros talentos y nuestros dones para compartir de Jesús. Esa es nuestra misión. Lo tercero que quiero compartir con ustedes en este día es la promesa que también reciben los discípulos en aquel día. Hechos capítulo 1, versículo 11 dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. En aquel día los discípulos reciben esta promesa, Jesús regresará. Sobre esta promesa, los discípulos pusieron sus vidas. Cada discípulo de Jesús puso su vida sobre esta promesa, basó su vida sobre esta promesa. Jesús regresará. Esteban fue muerto, Jacobo fue muerto, Pedro fue encarcelado, Pablo apedreado, hombres y mujeres apresados por anunciar el Evangelio. Cada uno de ellos tenía puesta su confianza en estas palabras, Jesús regresará. Nosotros debemos recordar y hacer nuestras también estas mismas palabras, la promesa dada por Jesús y confirmada en aquel día de su ascensión. Jesús regresará y regresará con gran poder y con gran gloria. Cuando te sientas cansado, cuando piensas que lo que haces no parece dar resultado, recuerda esto. Jesús regresará y todo ojo le verá. Lucas capítulo 21, versículo 27 y 28, cuando Jesús está diciéndole a sus discípulos las señales del fin, Jesús les dice, entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder,
pónganse de pie y levanten la mirada, porque su salvación está cerca. Dios, hermanos, nos da una promesa. Él regresará. Jesús vendrá con gran poder y su salvación vendrá con Él. Cuando sientas que estás solo, que tus palabras solo llegan a oídos sordos, recuerda que muchos hombres y mujeres estuvieron en tu misma situación, en mi misma situación, pero siempre recordaron la promesa dada por Jesús. Él viene pronto. Tú y yo debemos seguir hablando, debemos seguir predicando. No podemos detenernos. Un día nuestro Señor regresará y nos verá ocupados en su labor y escucharemos en aquel día las hermosas palabras: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al reposo de tu Señor. Cada promesa del Señor ha sido cumplida y esta promesa también lo será. Jesús regresará. Hoy como iglesia debemos tener presentes esta promesa. Cada uno de nosotros somos la iglesia de Jesucristo y nuestro Señor viene pronto por nosotros. Jesús les da instrucción, Jesús les da una misión y Jesús les da una promesa. Para concluir, Jesús en la última ocasión que estuvo junto a sus discípulos antes de su ascensión les dijo 3 cosas importantes que son relevantes para nosotros hoy en día. Les dio instrucciones. Estando juntos, esperen la promesa del Dios Trino. Y tú y yo debemos mantenernos unidos como iglesia y recordar que Dios obra en favor de su iglesia. Su iglesia seguirá de pie, pase lo que pase. Les da una misión. Me serán testigos hasta lo último de la tierra. Dios llama a cada hombre, mujer, joven o niño que confíe en Él y que lo obedezca. Que demos a conocer el mensaje del Evangelio a un mundo que está necesitado de la redención que solamente Jesucristo puede dar. Y nosotros recibimos una promesa. Jesús regresará. Sobre esta promesa pusieron su vida y su confianza los discípulos. Y sobre esta misma promesa pone su confianza la iglesia del Señor. Nuestro Redentor vive y un día Él volverá por nosotros. La iglesia del Señor dice: ven, Señor Jesús. Quiero invitarles, hermanos, a orar y que recordemos estas 3 cosas: la instrucción, la misión y la promesa. Unidad, compartir el Evangelio y esperar en el Señor su venida. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque sabemos que las cosas que pasaron a los discípulos son muy parecidas a las que pasamos también hoy en día. Hay momentos, Señor, de desaliento. Hay momentos, Señor, en los que parece que la predicación que damos, Señor, el mensaje que damos no tiene eficacia. Hay momentos, Señor, que pareciera que quisiéramos desistir, Señor. Pero gracias porque nos recuerdas que tu instrucción, Señor, es que debemos mantenernos unidos, que somos la iglesia de Jesucristo y ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Que tenemos una misión y esa misión es compartir el Evangelio así como lo hicieron los discípulos, Señor. En todo lugar, en todo momento, a una costa de sus propias vidas, Señor, anunciaron quién era Jesucristo. Y lo mismo anunciamos nosotros. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cada vida nuestra, Señor, está puesta en aquella promesa tuya, Señor, que sigue viva. Jesús viene pronto. Señor, anhelamos, Señor, el día en que te veamos, Señor, a ti venir en las nubes, Señor, y que todo ojo te vea y podamos rendirnos a tus pies y podamos decir: he acabado la carrera. Señor, aquel día glorioso, Señor, dice tu palabra que ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, no habrá más quebranto. Tú, Señor, estarás con nosotros por toda la eternidad. Gracias, Señor, por cada familia de nuestra iglesia, por cada persona, Señor, que te ama con todo su corazón, porque hoy, Señor, nos comprometemos a realizar el mandato al cual tú nos has encomendado, compartir el Evangelio, y hemos de esperar, Señor, confiados en tu promesa. Tú vienes pronto, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Hoy te damos, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Bendice a cada familia de nuestra congregación, suple toda necesidad, y que tu diestra poderosa sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Una bendición para cada uno de ustedes. Buen día.